Saludos, estaban aquí. Muy buenos días, tardes o noche, damas y caballeros. Bienvenidos aquí a este nuevo video donde vamos a hablar de cosas muy interesantes. Pues ahora bien, como ya sabemos, Puerto Rico era una provincia de nada más ni nada menos que de España. Pero algo tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque hoy día Puerto Rico no pertenece a España. ¿Pero por qué exactamente no pertenece a España? Pues quédate aquí y lo averiguarás. En el video anterior vimos cómo Puerto Rico realmente era una provincia de España y vimos cómo España dio a Puerto Rico la Carta Autonómica que garantizaba igualdad de derechos entre los puertorriqueños y los españoles, con representación, con voz y voto en el Parlamento español, cómo se creaba el propio Parlamento Autonómico de Puerto Rico y cómo Puerto Rico, siendo ciudadanos de España, aún así teníamos la libertad para negociar libremente con las demás naciones. Eso fue la Carta Autonómica. Como bien podemos recordar, esa Carta Autonómica fue en el año 1897. Pero a veces pasa que todo lo bueno no dura para siempre. Y al siguiente año, en el 1898, pasó un suceso histórico, un suceso que marcaría el futuro de Puerto Rico hasta hoy día. Ese suceso que pasó en el 1898 fue nada más ni nada menos que la Guerra Hispanoamericana. ¡Ay, Guerra Hispanoamericana! ¿Qué podemos decir? Muy interesante. En el año 1898, Estados Unidos estaba en crecimiento y Estados Unidos quería expandir su territorio, es decir, Estados Unidos quería nuevas tierras para poder ser aún más poderoso. Entonces, España aún tenía islas que quedaban lejos de lo que sería Europa. Islas como Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. Todas esas islas eran provincia de España, es decir, todo era España. España no tenía colonias. Todo eso era España como cualquier otro pedazo de España, como decir Andalucía. Como dijimos, Estados Unidos deseaba más territorio, deseaba más poder, así que le hizo una oferta a España. La oferta fue nada más y nada menos la siguiente. ¡Hey, señor España! Soy Estados Unidos de América. Toma. Esto es dinero. Toma mi dinero. Tómalo. Y dame a Cuba. Porque Cuba me parece chévere. Así que véndeme a Cuba. Toma mi dinero. Toma mi dinero. Tómalo. Tómalo. A lo que España responde. Tu dinero. Interesante. No lo quiero. Mis tierras son primero. Mi reino es primero. Y si el rey de España existe, es para mantener la unidad del reino de España, no para vender sus provincias, no para vender sus tierras. Pero todos sabemos que a Estados Unidos le gusta la guerra, le encanta la guerra. Tiene el ejército más grande del mundo. Y no iba a aceptar esa respuesta de España. No. Así que Estados Unidos tramó un plan para enviar un barco de guerra a las costas de Cuba, con la excusa de, es que tienen que proteger a los estadounidenses que están en Cuba y por eso mando un barco de guerra. Pero tranquilo, no pasa nada. ¿Una guerra? No, nada que ver. Es normal que yo mande un barco de guerra ahí. Tranquilo, no pasa nada. Pues sí, Estados Unidos envió un barco de guerra a las costas de Cuba y de repente, un día, el barco tuvo un accidente interno que causó que explotase. Es decir, los marineros de Estados Unidos tuvieron un accidente en el barco y el barco explotó y se hundió. Eso fue lo que pasó. Pero Estados Unidos le echó la culpa a España
Y así, en el año 1898 comenzó la Guerra Hispanoamericana, donde Estados Unidos, culpando a España de que hundiera el barco, cuando no fue así, atacó a Cuba, atacó a Filipinas, atacó a Guam y atacó a nuestra isla hermosa Puerto Rico. Y así comenzó la Guerra Hispanoamericana. Pero España intentó luchó hasta las últimas consecuencias, pero obviamente Estados Unidos era más poderoso. Estados Unidos tenía un ejército más grande, más sofisticado, y lamentablemente las fuerzas españolas no pudieron proteger sus provincias, no pudieron proteger sus propias tierras. Las tropas de Estados Unidos llegaron a Puerto Rico por Guánica y entraron por ahí, al sur de Puerto Rico, por Guánica. Entraron y comenzaron a invadir la isla de Puerto Rico. Los puertorriqueños no estaban muy contentos con eso. Inclusive intentaron, las personas normales como tú y como yo, intentaron tirarle piedras al ejército de Estados Unidos, muchas rocas. Pero ¿qué podían hacer las rocas contra un ejército poderoso? Lamentablemente nada. Pero los puertorriqueños intentamos defender a España, intentamos defender nuestra provincia amada de Puerto Rico. Pero lamentablemente las rocas no funcionaron. Lamentablemente, el que los puertorriqueños no quisiéramos que los estadounidenses llegaran no funcionó. Y pasó lo inevitable, que Puerto Rico fue invadido completamente por Estados Unidos. Y luego de Puerto Rico invadir a Estados Unidos, a Guam, a Filipinas y a Cuba, forzó a España. Sí. Estados Unidos forzó a España, obligó a España a firmar un papel. Y vamos a ver qué papel fue ese. El papel que Estados Unidos obligó a España a firmar se llamaba el Tratado de París. Tratado de París, donde básicamente España tenía que rendirse ante Estados Unidos y regalar a Estados Unidos, ceder a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Cuba, a Filipinas y a Guam. España no quería, pero Estados Unidos le dijo: si no me las das, te voy a quitar también a Islas Canarias, que son unas islas que pertenecen a España. Y España dijo: espérate, yo no puedo seguir luchando, tampoco quiero perder Islas Canarias, así que toma estas islitas. Yo no quiero dártelas, para nada, son mías. Pero si la otra opción es quedarme con menos reino, pues lamentablemente debo dártelas. España nunca quiso darle a Puerto Rico a Estados Unidos, para nada, pero no tuvo opción. Estados Unidos puso a España entre la espada y la pared, y así fue como oficialmente España dio a Estados Unidos a Puerto Rico. Y nosotros no queríamos, pero eso fue lo que pasó. El imperio de Estados Unidos se impuso y ni siquiera nos preguntó qué opinábamos al respecto. Luego de eso, Estados Unidos comenzó a implantar su nuevo gobierno y se creó en el año 1900. En el 1900 se creó la ley Foraker, donde básicamente decía que el gobernador de Puerto Rico iba a ser nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Pero lo más importante, esto es muy importante, los puertorriqueños perderían su ciudadanía española porque pasarían a tener una nueva ciudadanía puertorriqueña. Estamos hablando de ley Foraker, 1900. Cuando éramos España, nosotros teníamos 16 diputados en el Parlamento de España con voz y voto. 16 con voz y voto. Ahora bajo Estados Unidos, como no éramos un estado, no teníamos ninguno en el Congreso de Estados Unidos. Solamente un comisionado residente que podía opinar, mas no podía votar. Así que no teníamos ni un solo representante con voz y voto en Estados Unidos.
También Estados Unidos puso unas reglas donde teníamos que hacer todos los negocios con Estados Unidos y no podían venir a Puerto Rico barcos de otras naciones. También se creó la rama judicial en Puerto Rico, es decir, se creó la Suprema Corte en Puerto Rico y los tribunales de distrito. También se creó la rama legislativa de Puerto Rico, donde nosotros podíamos votar por nuestros senadores. Y así, damas y caballeros, fue como Estados Unidos instauró su gobierno en Puerto Rico. También, cosas muy importantes, bajo Estados Unidos vino la libertad religiosa, es decir, que los puertorriqueños ahora podían escoger si creer en la iglesia católica o en otra iglesia o no creer en ninguna o cualquier otra religión. En España pues eso estaba prohibido. Bajo la tradición española pues únicamente se creía en la religión católica. Pero en cambio cuando vino Estados Unidos la gente tuvo el derecho de creer en lo que quisiera. También bajo Estados Unidos llegó a Puerto Rico el derecho al divorcio, porque cuando estábamos bajo España no nos podíamos divorciar, pero bajo Estados Unidos sí. Y así permanecimos, damas y caballeros, hasta el año 1917. ¿Qué pasó en el año 1917? Se creó la ley Jones. ¿Y qué es lo más importante de la ley Jones del 1917? Que se le dio a los puertorriqueños la ciudadanía americana. Es decir, ya no éramos ciudadanos puertorriqueños tampoco. Primero nos quitaron nuestra ciudadanía española y dijeron, ahora van a ser ciudadanos puertorriqueños. Y luego nos dijeron, tampoco van a ser ciudadanos puertorriqueños, ahora van a ser ciudadanos americanos. Así que en el año 1917, Puerto Rico pasó a tener la ciudadanía americana hasta hoy día. Así que si hoy día los puertorriqueños somos ciudadanos americanos, es gracias a esa ley del 1917. Y no hubieron mayores cambios hasta el año 1948. En el año 1948 hubo un gran cambio, y es que Estados Unidos permitió que los puertorriqueños votemos por el primer gobernador electo. Es decir, los anteriores gobernadores eran nombrados por el presidente de Estados Unidos. Pero ahora bien, nosotros los puertorriqueños podíamos votar por el primer gobernador electo tras unas elecciones. Y de esas elecciones de 1948 salió electo y ganador nuestro primer gobernador, Luis Muñoz Marín. Y años más tarde, específicamente en el año 1952, se declara la Constitución de Puerto Rico, donde se garantizaban los derechos básicos que iban a tener todos los ciudadanos de Puerto Rico. Así que nuestra Constitución se declara en el año 1952. Y esa Constitución llama a Puerto Rico como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y es exactamente lo que tenemos hasta hoy día. Interesante. La vida es interesante. Muy interesante. Y esto ha sido todo por esta semana. Nos veremos próximamente. Y les deseo una hermosa semana a todos. Se cuidan.